Y vamos a hablar de la pandemia, ¿eh? Ahora con Camilo Mejías, ingeniero matemático, CEO de IBRIN. Camilo, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Francisco, muchas gracias. Camilo, escuchábamos un despacho hace poquito de Natalie con lo que hacen los profesionales de ICOVID, por supuesto, llamando a la cautela, hablando de la importancia de los rebrotes y quizás de la necesidad de mantenerse en cuarentena un poco más, pero bueno, ya llevamos más de un mes, nos acercamos a los 2 meses en cuarentenados y hay una ansiedad en la gente de saber luego hasta cuándo vamos a seguir en fase 1. ¿Cuál es tu opinión de acuerdo a las cifras que se están viendo esta semana? Mira, efectivamente tenemos cifras altas, pero si nosotros comparamos los criterios que se han hecho en las diferentes regiones, en particular la región metropolitana, para liberar las cuarentenas esta semana, son desproporcionados en comparación a lo que se ha hecho con la región del Biobío. Y traje unos gráficos que no sé si los pueden proyectar, el número 1, para poder mostrar qué es lo que está pasando actualmente en la región metropolitana. Sí, ahí está. A ver, el de la región metropolitana, ahí está, Camilo, explícanos. Ok, lo que vemos acá es un gráfico de tasa de incidencia, es decir, cuántas personas salen infectadas por cada 100.000 habitantes por día. Y lo que vemos que al fin, vemos un gran pic al comienzo de la pandemia, ¿verdad? En la famosa primera ola, y al último, en la última parte del gráfico, vemos un segundo pic que está decreciendo, pero levemente. Y esto fue suficiente para que en la capital liberaran las principales comunas, ¿verdad? Y ya pasaran a paso 2. Y ahora si mostramos el gráfico número 2, que es la comparación con la región del Biobío, que no sé si lo tienen también ahí para poder mostrar. También tenemos la tasa de incidencia, como hemos hablado muchas veces acá, nosotros no tuvimos el famoso pic del primero, sino que desde septiembre en adelante hemos empezado a subir paulatinamente. Y se ve un segundo pic muy alto que parte más o menos en febrero, donde después empieza nuestra cuarentena y que ha ido disminuyendo. Y esto, tal cual también como lo hemos dicho acá, esto paró en marzo, al final de marzo, final de marzo, comienzo de abril, y ha ido descendiendo paulatinamente, incluso mucho más tiempo y en mayor velocidad que lo que se hizo en la capital. Entonces, ¿por qué acá solamente las comunas se suman a cuarentena y no salen? Eso es un poco lo que no se entiende. Y generalmente aquí se habla de que tenemos bastantes casos, y si nos proyectan el tercer gráfico que traje, que habla sobre la cantidad de test PCR que se hacen acá en la región, que son particularmente altas, el número 3, que es un gráfico verde, que habla sobre la cantidad de test diarios de PCR, que han ido subiendo. Al comienzo del año pasado estábamos muy ciegos en la pandemia, hablábamos de 100, de 200 casos y no sabíamos realmente cuántos teníamos porque hacíamos menos de 2.000 test al día. Después, durante el final del año pasado, siempre la región se ha caracterizado por tener alta cantidad de test, 6.000, y cuando parten los casos críticos pasamos casi a 8.000. 8.000 test, 5.000 y después 8.000. Y eso se ha mantenido constante. Entonces, si tenemos los test constantes, tenemos que ver solamente la tasa de incidencia de los casos. Y a test constante, los casos han bajado. O sea, no es que estemos testeando más, o estemos testeando menos, o estemos ocultando información. Entonces, como bien dice el Ceremi, hay un riesgo. Pero la definición de riesgo es que tú tienes que calcular las probabilidades para poder hacer cosas. Si yo salgo a la calle, tengo un riesgo. Si tomo un avión, tengo un riesgo. El problema que tenemos acá es la incertidumbre. Si yo salgo, no sé dónde me contagio. Pero los números ya están hablando de que ciertas comunas deberían bajar o salir del paso 1, ¿verdad? Y avanzar al paso 2, salir de la cuarentena. Y eso es lo que no se entiende por qué esta región de alguna forma queda desplazada de los criterios que se están ocupando en Santiago. Y el factor que se ha comentado, Camilo, del Día de la Madre, a pesar de que si salimos de cuarentena el lunes, el martes, el miércoles o cualquier día que sea, antes de la fecha se va a producir sí o sí alguna aglomeración, pero ¿será algún factor a considerar? La autoridad sanitaria dice que no, que por ningún motivo, que solamente ellos ven variables sanitarias, pero está esa fecha importante y tenemos el precedente del Día del Niño el año pasado, de las fiestas de fin de año, del Día de los Enamorados. Si uno hiciera más suma a la información que le acabo de mostrar, uno puede llegar a ver de que el desplazamiento de los diferentes pics que hay coinciden exactamente con las fiestas de feriados largos que tenemos. 21 de mayo el año pasado, Día del Trabajador, Día de la Madre, después el Día del Niño, como bien menciona, e incluso 18 de septiembre. Siempre que tenemos festividades o días de alguna forma de aglomeración familiar o de cualquier índole que implique días feriados, siempre ha implicado que tengamos un alza de casos. Eso ya lo sabemos. Y efectivamente eso sucede, o sea, no se puede negar de que eso vaya a ser así y que ese sea un criterio a considerar, perfectamente es posible. Lo que de alguna forma no se entiende es que los criterios sean desproporcionados.
Eso es lo que... Camilo, ya me en palabras simples, ¿ya debemos avanzar de fase ahora, ya, pronto? Porque se puede producir lo que hemos visto, Camilo, y que tantas veces hemos conversado, en comunas que están mucho tiempo en cuarentena, después los casos suben igual y la gente se empieza a cuestionar las cuarentenas. Exacto. Mira, es una respuesta difícil. Efectivamente, si uno saca la cuarentena, tiende a pensar, y que lo que va a pasar es que la gente va a salir a los malls, a las aglomeraciones, y va a haber una mayor transmisión comunitaria. Muy correcto. Pero una cuarentena en donde tú no sepas cuándo termina. Esto en enero se dijo que terminaban en un solo mes. Llevamos más de un mes. Eso fue un chiste de mal gusto, porque prácticamente no se cumplió ni una parte. Claro, entonces ahí tenemos incertidumbre, la gente no sabe, no puede planificarse, la gente que fue suspendida laboralmente no puede planificarse de saber cuándo realmente vuelve a trabajar, los garzones, todo el mundo del retail, cuándo lo va a hacer, y eso qué hace que en la incertidumbre la gente actúe desesperadamente y salga igual a hacer diferentes cosas, y eso lo vemos en los gráficos de movilidad. La movilidad ahora en esta cuarentena no se compara con septiembre, con enero, con el año pasado, incluso al comienzo con el mensaje que eres en casa. Ahora en cuarentena la gente sale mucho más que antes, y eso está probado, o sea, están esos datos. Entonces hay que cotejar esas dos cosas. Efectivamente van a salir más sin cuarentena, pero ahora aún con cuarentena, sin saber realmente las fechas, la gente igual está optando por no hacer caso a la autoridad por la incertidumbre, no el riesgo, la incertidumbre de no saber qué va a pasar el día de mañana. Camilo, ¿qué pasa en la provincia de Biobío y qué pasa con Los Ángeles, que tiene prácticamente un promedio de más de 100 casos todos los días? Sí, Los Ángeles es un caso bien particular, lo conversamos hace algunas semanas atrás, de que de alguna forma no seguía los estándares ni del país, de la nación, ni de la región del Biobío, ni de la provincia de Concepción. Y esto, ¿cómo se puede explicar? Y esto es una conjetura de que en Los Ángeles puede que hayan circulando otro tipo de variables de coronavirus que de alguna forma puedan ser mucho más infecciosas de las que estén pasando acá. Supongamos que no fuera así. La única posibilidad es que la gente está saliendo igual, se junta igual y que con sus salvoconductos laborales, porque todo el rubro agrícola es esencial, entonces con todos sus salvoconductos laborales que tienen, finalmente la ciudad actúe tal cual como si fuera sin cuarentena. Esa es la primera posibilidad, y la segunda, que es la más temible de todas, es que haya una nueva cepa o una de todas las cepas que esté dando vuelta acá, que esté pegando muy fuerte en Los Ángeles y que de alguna forma sea más contagiosa de lo que vemos en el resto del país y en la región. Lo que acaba de decir es muy relevante, o sea, Los Ángeles puede ser una isla dentro de Chile respecto al COVID, porque si lo analizamos por datos, es así, si están muy preocupados en Los Ángeles, las cifras no bajan. El Ceremi ha reconocido que, bueno, la autoridad sanitaria en general, que ha llegado la cepa británica, la brasileña, en fin, hemos tenido casos. ¿Te parece que por ahí podría estar la explicación? Porque no se entiende mucho qué pasa ahí en Los Ángeles. ¿Tú crees que se ha escapado la situación de las manos y requeriría una intervención especial? O sea, es cosa de ver la comuna de Antuco, que estuvo por mucho tiempo en caso cero y ahora casi que ha triplicado los casos de su peor momento al comienzo de la pandemia. Tenemos allá un caso que es muy, muy relevante y que debería ser estudiado con foco, viendo primero movilidad y segundo una investigación más genómica. ¿Podría ser un caso único en Chile, Los Ángeles? No me atrevería a decir que único. Podemos hablar de que quizás, o sea, y aquí estamos conjeturando de que quizás ahí hay una cepa que de alguna forma se empezó a dispersar. Pero no olvidemos que el año pasado tuvimos el caso de la región de Magallanes, con números que de alguna forma cada vez superaban todo tipo de pronósticos y expectativas. Ya. Eso también fue muy fuerte, y actualmente Magallanes está subiendo también muy, muy rápidamente, desacoplado del país, al igual que el año pasado. Entonces son lugares, islas, como dice, pero no podríamos asegurar que son únicos, sino que se está dispersando algo que no está en común con el resto del país. Camilo Mejía, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias, Francisco. Solo una última cosa. Nosotros en diciembre conversamos sobre cómo poder volver con el tema de los restaurantes. Y hablamos acá mismo contigo y con una persona de un gremio que había que ocupar listas de reserva. Esto lo hablamos nosotros acá contigo en diciembre, y recién ahora, esta semana, se está aplicando a nivel nacional. Que el gobierno vaya atrás de todo este tipo de cosas naturalmente hace que no podamos salir de esta pandemia. No es por conocimiento, sino por decidir. Más que nada una reacción, más que prevención, adelantarse al tema. Camilo, se nos acabó el tiempo, tenemos que ir con otros espacios. Te agradezco siempre tu gentileza de conversar con nosotros. Gracias, Francisco.